Saludamos al economista Andrés Ugalde. Él es concejal del Cantón Cuenca por el movimiento Renace. Ha sido también un actor en un caso que tuvo un desenlace muy importante, muy interesante el día de ayer, en defensa de la naturaleza, de la ecología, en consecuencia también de la ciudadanía. Se trata de este fallo que ha dado una corte de la SUAY, marcando otro hito en la defensa del medio ambiente. La sala especializada de lo civil y mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY falló en contra de una apelación interpuesta por el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio del Ambiente relacionada con la agresión que se consumó hace algunos meses en Ijincocha. Quisiéramos conocer ante todo su reacción general ante este hecho, economista Ugalde. Señor Gustavo, en primer lugar, muy buenas tardes. Un saludo cordial para todos los amigos y las amigas que nos escuchan en este prestigioso medio. En efecto, hemos recibido esta noticia, por supuesto, Gustavo, con muchísimo optimismo, con muchísima alegría. Creemos que es un triunfo de los cuencanos, de las cuencanas, un fallo acertado de la justicia ecuatoriana a favor de la vida, a favor del Cajas, a favor de la naturaleza, así que consideramos que esto es una cuestión sumamente importante, sumamente relevante, que crea además un precedente en el Parque Nacional del Cajas. Hay muchas lecturas que deja esto. Una es sin duda positiva, el reconocimiento de la autoridad de etapa que tiene la custodia del Parque Nacional El Cajas, pero Así es. también deja otras como la importancia del activismo ciudadano, la importancia que tienen nuestras instituciones locales para bien o para mal, pues también en esta sentencia se detectan crasos errores que institucionalmente han cometido varias entidades de aquí, de la ciudad de Cuenca, así como el Ministerio del Ambiente. Sí, sí, en efecto, si uno va un poco recordando los antecedentes de lo que sucedió en el predio de la Laguna de Yincocha, había que remontarse al 4 de enero del 2018, estimado Gustavo, cuando el Ministerio del Ambiente suscribe un contrato, un convenio de comodato en el cual se le entrega al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca un predio de 2.400 metros adyacente a la laguna de Yincocha en el Parque Nacional del Cajas. Ahora, el tema aquí es claro que cuando se le entrega este predio, lo que había en este predio era una cabaña más o menos grande que había pertenecido originalmente a Tapa, pero había estado ya varios años en desuso, estaba, digamos así, abandonada, y el Ministerio del Ambiente le entrega este predio a los bomberos para que ellos puedan intervenir en esta cabaña, es decir, restaurar de alguna manera, habilitar de nuevo las instalaciones de esta cabaña como tal, ¿no? Y desde ahí plantear una estación de bomberos en el Parque Nacional del Cajas que dé auxilio inmediato, por supuesto, en el tema de sobre todo los accidentes de tránsito y los incendios forestales. Claro, eh, fue una desagradable sorpresa cuando pudimos constatar que el proyecto que los bomberos llegan a aprobar es una cuestión totalmente traída de los cabellos, estimado Gustavo. Es un tema en el que se planteaba desde una sala de conferencias hasta un gimnasio, diría casi un chalet, una pequeña hostería en el Parque Nacional del Cajas junto a la laguna de Yincocha, y esto provoca que se realice una intervención mucho más allá de lo que el convenio de comodato permitía. El convenio de comodato era muy claro, se podía intervenir en la cabaña, en la infraestructura que ya estaba construida. No se podía desbancar terreno, no se podía desbancar material, en este caso material biológico sumamente valioso, es el suelo del páramo, ¿verdad? No se podía afectar a la laguna y sin embargo, de lo que pudimos ver, se procedió al ingreso de maquinaria pesada, se utilizaron retroexcavadoras, se utilizaron martillos neumáticos, se removió roca, se removió suelo en una extensión muy grande de terreno y se causó una afectación muy grave al ambiente. Inclusive, las aguas residuales del proceso de construcción se descargaban directamente a la laguna de Yincocha y demás. Esto fue detectado por un grupo de ciudadanos, un colectivo llamado Cuencanos por el Cajas, encabezado mayormente por el doctor Franklin Buccelli y la doctora Verónica Cordero. Ellos son en realidad los verdaderos activistas, los que lideraron este proceso y pusieron esto en el radar, en conocimiento de algunos compañeros concejales. Nosotros en ese entonces procedimos a hacer la visita al predio, la inspección, y comprobamos de primera mano, con nosotros ahí presentes, que todo esto que eh, se denunciaba por parte de este colectivo Cuencanos en Defensa del Cajas era totalmente cierto, ¿no?
cuestión que además había motivado una carta dirigida a la administración con más de 12.000 firmas en el tema digital, ¿no? Levantadas desde las redes sociales y demás, lo cual claro que nos planteaba una preocupación sumamente seria. Aquí hay algo importante, nosotros como concejales, cuando nos enteramos de esta situación, lo primero que hicimos, bueno, además de alertar a las autoridades, de iniciar un proceso de fiscalización con el Cuerpo de Bomberos, fue dirigirle una carta al Ministerio del Ambiente, al ministro del Ambiente en aquel entonces, solicitándole se dé por terminado o se revoque el convenio de comodato al Cuerpo de Bomberos, justamente porque estaban infringiéndose la mayoría de cláusulas del convenio de comodato, como eran estas justamente de intervenir el predio de manera tan agresiva. Esto desde luego fue a la Corte, se ventiló en primera instancia, nosotros actuamos como amicus curiae en aquel entonces. Yo mismo tuve el honor de intervenir a nombre de todos los amicus curiae y bueno, se falló en primera instancia, lo que dio lugar a una apelación que ahora, justamente el día de ayer, ya la Corte Provincial de Justicia de la SUAY ha fallado nuevamente a favor del Cajas, ha fallado nuevamente a favor de la vida, de la naturaleza, en un fallo que ahora sí es definitivo, ¿no? Porque si bien hay una tercera instancia de apelación a nivel de la Corte Nacional, cuando se trata, como en este caso, de una acción de protección, mientras el tema llegue a instancias mayores, se tiene ya que dar cumplimiento inmediato a las resoluciones, a la decisión, en este caso, de la Corte. Y esto es algo sumamente importante, porque aquí hay algunos temas que quisiera darle a conocer, estimado Gustavo, que son fundamentales. Número uno, se dispone en la decisión de la Corte de Justicia emitida el día de ayer, que en un plazo de 5 días, es decir, 4, contando ya con el día de hoy, ¿no? Que en un plazo de 5 días se dé inicio por parte del Ministerio del Ambiente y de Etapa a los estudios de remediación y recuperación del área afectada, para lo que se tiene 20 días término, es decir, en un máximo de 21 días se deberán iniciar ya los trabajos de remediación y recuperación de la laguna de Yincocho. Esto es sumamente importante para ir aclarando un poco a la ciudadanía. La segunda resolución, sumamente importante también, es que se hace eco también de los reclamos del Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos indicaba que se necesita en el sector, debido a los accidentes de tránsito, a los incendios forestales, una estación de bomberos. Y en efecto, en el literal C de la decisión de la Corte, se establece un plazo de 6 meses para que Etapa, junto con el Cuerpo de Bomberos y en coordinación con el Ministerio del Ambiente, establezcan la viabilidad de implementar una estación. Sin embargo, la Corte es muy clara, de implementar una estación cercana al Parque Nacional del Cajas, no dentro del Parque Nacional del Cajas, sino cercana al Parque Nacional del Cajas. Es muy enfática la Corte con esto de indicar, sí, necesitamos una estación de bomberos, deberán trabajar juntos, Etapa, los bomberos y el Ministerio del Ambiente en buscar un lugar cercano al Parque Nacional del Cajas. Y finalmente, algo que nos da muchísimo gusto es que, como usted entenderá, el tema del centralismo es algo que nos preocupa hace rato. La carta que nosotros enviamos como concejales al Ministerio del Ambiente pidiendo la revocatoria del comodato cayó, como es común, en saco vacío, simplemente llegó al Ministerio del Ambiente a dormir en los archivos ministeriales. No obstante, el juez sí se hizo eco del pedido que hicimos nosotros los concejales y en el inciso D, el Ministerio del Ambiente le dispone la terminación unilateral del convenio de comodato hacia el Cuerpo de Bomberos. Es decir, el Es muy juez importante dispone este tema que ese usted hace término. relación al centralismo. Va quedando marcada cada vez de manera más firme una impronta de Cuenca con esa comunicación, con esa coincidencia con lo que es protección del medio ambiente, defensa de su ecología. Por supuesto, yo creo que aquí, a ver, el hecho de que el Ministerio del Ambiente en Quito haya ignorado nuestro pedido de revocar el comodato y de que sea una corte provincial de la SUAY la que le dispone al Ministerio del Ambiente hacernos caso a los que habíamos pedido esto y que se dé por terminado unilateralmente el convenio de comodato, lo que significa que les quitan este predio a los bomberos en términos prácticos, es también un acto en firme de la Corte de Cuenca, en este caso de la Corte de la SUAY,
diciendo vamos a hacer respetar la cuenca, vamos a hacer respetar nuestros recursos naturales, el Parque Nacional del Cajas, y si el Ministerio del Ambiente no hace caso a un pedido formal que le hacen los concejales a través de una carta, pues la Corte Provincial sí lo hace y hace efectivo este reclamo, lo que es muy importante. Y sobre todo, estimado Gustavo, se crea un precedente. Creo que algo que es fundamental que la ciudadanía comprenda aquí es que más allá de que hemos logrado precautelar este rincón del Cajas, estos 2.400 metros junto a la laguna de Yincocha, que es tan importante, hemos logrado también un precedente para que el día de mañana no pueda llegar cualquier persona, no pueda llegar cualquier institución y pensarse con derecho a intervenir en el Cajas, a remover suelo, a construir cosas en el Parque Nacional. Si bien hay normativas, si bien es una zona protegida, si bien está a cargo de etapa y obviamente bajo el amparo del Ministerio del Ambiente, no existía jurisprudencia al respecto. Hoy tenemos un fallo de una corte que nos sirve como un gran antecedente, como un gran precedente para que esto no suceda en el futuro, en Estamos, ningún otro concejal sitio. Ugalde, asistiendo a tiempos un tanto particulares, sui generis, después de un periodo amplio que tuvo Ecuador, en donde el Estado en general tenía una actitud tipo locomotora. Recordemos aquellos tiempos en que el Estado no perdía en ninguna instancia judicial. Hoy las cosas han cambiado. Estos tiempos particulares, los sui generis, tienen cosas como que jueces sentencian en contra de la Defensoría del Pueblo porque su representante viola derechos de colaboradores. O ahora, jueces que sentencian por violar derechos de la naturaleza al propio Ministerio del Ambiente. Esto, al tiempo de darnos estas lecturas, nos hablan también de principios y valores, así como de la idoneidad de ciertas instituciones. Sí, por supuesto, como le decía Gustavo, creo que esto sienta un precedente sumamente importante, ¿no? Creo que en otros tiempos, bien lo dice usted, se hubiera fallado a favor del Ministerio del Ambiente y esto no hubiera ido en contra, no de los concejales, no hubiera ido en contra de los activistas, hubiera ido en contra de la naturaleza y el que hubiera pagado las consecuencias de esa politización de la justicia que vivimos durante tantos años hubiera sido nada más y nada menos que el Cajas y por lo tanto el medio ambiente y las futuras generaciones. Hoy creo que hay que aplaudir la decisión de la Corte provincial, creo que es una decisión valiente porque en efecto van en contra del mismísimo ministerio al que le disponen la terminación del comodato. No solamente le disponen la terminación del comodato, le disponen el inicio inmediato de actividades de remediación y reparación ambiental. Esto es sumamente importante, nos permite ser optimistas, nos permite saber que eh, se puede ir pensando en una agenda de defensa de la naturaleza. Sabemos que Yincocha es la punta de lanza, tenemos una agenda minera que si bien también la consulta popular fue una victoria contundente, pero tenemos una agenda minera en marcha, tenemos todavía grandes desafíos en cuanto al tema de construcciones, de remoción de suelos, del uso inadecuado de los páramos como pastizales para el tema de ganado. Tenemos todavía grandes problemas, no solamente en el Cajas, está también Soldados, está también la cuenca del Machángara. Sabemos que la defensa de la naturaleza es una agenda sumamente larga, compuesta de pequeñas batallas, compuesta de pequeñas victorias, digámoslo así, y esta es la primera, y esto para nosotros es fundamental. Uno de los temas más urgentes y que no se puede decir ya viene, sino ya está, es este de la determinación de las áreas de recarga hídrica de los 5 ríos que fueron objeto de la consulta popular de Cuenca. Aquí tiene que interactuar etapa, el municipio con el MAE, con Senagua, una actuación cruzada tendrá sin duda por allí el Ministerio de Minas. Y este tipo de amenazas desde entidades del Estado que no llegan a ser compatibles con los intereses locales, que no encuentran esos espacios de comunión, pone nuevamente en dudas la viabilidad de este proceso. Hay muchas informaciones sueltas, declaraciones que se dan por un lado y otro, que dan cuenta de que lo decidido por los cuencanos en la consulta popular se encuentra en riesgo. Bueno, nosotros creo que como impulsores, como Consejo Cantonal, junto al señor alcalde, a Pedro Palacios, de este proceso, somos nosotros los que eh, hicimos eco de la ciudadanía y llevamos este proceso hacia adelante hasta lograr que se dé la consulta popular
y esta contundente victoria superior al 80%, somos ahora los que debemos, junto a la ciudadanía, hacer respetar esta consulta. Creo que el tema es muy claro. Hay una agenda minera en marcha, hay una serie de interpretaciones sobre la resolución a través del cual se da paso, ¿no es cierto?, a la consulta. Esto de que las zonas que ya están adjudicadas para el tema minero tienen que permanecer así, que solamente rigen adelante para las zonas que todavía no están adjudicadas, todas las trabas que se van poniendo justamente desde el Ministerio de Minas, desde el Ministerio del Ambiente, para que no se pueda concretar esta vocación, este mandato popular de la consulta popular que se realizó. Creo que depende de todos los cuencanos, de todas las cuencanas, de todas las instituciones públicas, de la academia, de la sociedad civil y demás, el ir defendiendo con todos los argumentos del caso para que esto en efecto pueda sentar las bases. Las zonas la delimitación de las zonas de recarga hídrica ya está dada, estimado Gustavo, eso lo teníamos nosotros inclusive antes de solicitar a la Corte que se dé paso a la consulta popular. Las zonas de recarga hídrica están delimitadas por etapa hace mucho tiempo, con las coordenadas de manera absolutamente técnica. Lo único que necesitamos pero es no han que sido esto se valide. aprobadas. No han sido aprobadas y la Claro, decisión de la Corte Constitucional, no recuerdo las palabras exactas, pero piden un consenso de etapa con estas otras instituciones que acabo de mencionar. claro, necesitamos que esto se valide. Y no debería haber aquí, Gustavo, ningún problema, porque se trata de un asunto técnico. Esto no es un asunto de criterios, no es un asunto político, no es un asunto de opiniones, es un asunto absolutamente técnico. Esto está no en la esfera de las decisiones o las voluntades políticas, no debería estarlo al menos, sino de un criterio absoluta y eminentemente técnico. No hay a dónde perderse. Se trata de coordenadas, se trata de posiciones dadas por la geolocalización, se trata de un trabajo muy técnico de expertos que se lo hace además con fotografía satelital y demás. Así que no veo a dónde puede haber una discusión desde el punto de vista técnico. Ahora, si me preguntas desde el punto de vista político, estimado Gustavo, sí el tema se vuelve muy complicado porque nosotros sabemos cuál es la posición que este rato la ciudad de Cuenca y el cantón Cuenca ocupa a nivel nacional. Sabemos que somos dueños, así como somos dueños de de algunos de los tesoros naturales del país, probablemente la reserva biológica más importante como cantón, ¿no es cierto? Somos dueños de todas las cuencas hídricas, incluyendo Soldados, El Cajas, Machángara, Llanuncay y demás. También sabemos que tenemos una enorme riqueza minera y que son muchas las ambiciones y que son muchos los compromisos mayormente hechos por la burocracia centralista acerca de este tema. Por eso se ha impulsado con tanta agresividad. Y yo creo que los cuencanos aquí tenemos que tomar conciencia de esto, porque no podemos, y lo habíamos dicho alguna vez en una entrevista similar, estimado Gustavo, no podemos permitir que Cuenca entre en esta lógica a nivel nacional. Es decir, lo decíamos alguna vez y permítame repetirlo, Cuenca no existe cuando se trata de hacer funcionar o de hacer efectiva la Escuela de la Función Judicial. Cuenca no existe cuando se trata de asignarle recursos desde el presupuesto estatal, de los cuales recibimos el 8% de los 7 millones que tributamos. Cuenca no existe para la vialidad, para la conectividad aérea, para la conectividad terrestre. Ah, pero sí existe para tener una cárcel de máxima seguridad y también existe para ser objeto de una agenda minera que pretende agredir de una manera irreversible además los páramos. Lo decíamos alguna vez, nosotros no podemos Existe convertirnos para en el recolectar patio trasero del Ecuador. más de 800 millones de dólares anuales de impuestos de los cuencanos. Allí Por también existe. supuesto, nosotros los cuencanos tributamos de nuestro territorio cerca de, en realidad son 700 y pico de millones de dólares, pero hemos recibido sistemáticamente en el 2019 63 millones que correspondían al 8%, de los cuales nunca se entregaron completos. En el 2020 estos 63 millones bajaron a 55 y ahora se pretende para este año reducirlos todavía a 50 millones. 50 millones a un territorio que sigue tributando sobre los 700 millones de dólares. 50 millones significa el 8% versus otros cantones del país que reciben el 15, que reciben el 20. Nosotros no podemos, y claro, mientras no se nos asigne el presupuesto, se nos retienen los avales soberanos para que tampoco podamos contratar crédito, es decir, ni te permito gestionar recursos para el desarrollo, ni te los entrego. Y en todo este camino, evidentemente, Cuenca
no existe para las instituciones públicas, están prácticamente desmantelando la SELEC, están prácticamente desmantelando varias instituciones públicas que son fundamentales. Somos cada vez más víctimas del centralismo y no creo que nosotros, Cuenca, siendo todo lo que Cuenca significa a nivel nacional, debamos, en primer lugar, sacrificar los recursos de nuestro territorio para blindar la burocracia de la capital, ni creo tampoco que debemos convertirnos en el patio trasero del Ecuador, que existe para las agendas mineras, que existe para las prisiones de máxima seguridad, pero no existe para las carreteras y los presupuestos. Eso no se debería A permitir y creo que el propósito, primer paso es hacer respetar la consulta a popular. propósito de marco legal, de regulaciones, concejal Ugalde, ¿cómo se encuentra el trámite de la ordenanza de áreas de incidencia estratégica y políticas públicas para comunidades de altura? La ordenanza de las ACOS. Ujú. Sí, en efecto. Bueno, esa ordenanza está ya en manos del señor alcalde. Ahí de nuevo hay que hacer un trabajo previo de ir delimitando, así como se delimitaron las zonas, en este caso de recarga hídrica para la consulta popular, se tiene que llevar adelante y se está haciendo ya, por supuesto, por parte de TAPA, la delimitación de cuáles son justamente estas áreas de conservación ambiental. Tan pronto eso se tenga, por supuesto, se volverá a discutir el tema en el seno del Consejo Cantonal, desde luego. Y en cuanto a PUCS, PDOT, que es otro tema que ha venido siendo postergado. Sí, en efecto, ese es un tema que ha sido largamente postergado y estamos ya cerca de la fecha límite en la cual deberíamos tener esta herramienta lista. Lo que le puedo decir es que estamos prácticamente todas las semanas, 2, 3 veces a la semana. De hecho, mañana a las 11 de la mañana tenemos un nuevo taller en el que estamos discutiendo, sobre todo con los concejales, con los técnicos de la administración y con la ciudadanía en general, desde luego, ya las distintas facetas del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Esperamos que esto entre, tiene que entrar eh, en unas pocas semanas, tal vez 2, 3 semanas deberíamos ya estar conociéndolo en el Consejo Cantonal. Todas estas son herramientas que nos van a permitir justamente eso, ¿no? Plantear el desarrollo tanto urbano como el desarrollo económico del territorio en nuestros propios términos. Esto es muy importante. Volviendo al tema de Yincocha, concejal Ugalde, usted conjuntamente con otros concejales, el concejal Omar Álvarez, José Fajardo, Diego Morales, integraron también el amicus curiae para este caso. ¿Lo hicieron en representación de todo el consejo o fueron acciones individuales? Bueno, en este caso no pudimos actuar a nombre de todo el Consejo Cantonal, pero ciertamente fuimos 4 compañeros concejales los que estuvimos al frente de este proceso. Lo que sí le puedo decir es que sí se presentaron no solamente a nombre de concejales, sino varias entidades, varias de la sociedad civil, varios activistas ambientales, varias personas de distintos ámbitos del Cantón Cuenca presentaron el amicus curiae y me correspondió a mí el honor de hablar a nombre de todos ellos, no por otra cosa, sino porque en aquel entonces el juez que dirigía la audiencia, eh, en honor al tiempo y a las circunstancias, pidió que intervenga un solo vocero a nombre de los amigos Curia. Me correspondió a mí esa tarea, en la que lo que hicimos es básicamente exponer estos hechos que le acabo de contar a usted, estimado Gustavo, al comienzo de la entrevista, donde pudimos contarle a la gente que fuimos testigos de primera mano, porque fuimos al predio, porque estuvimos ahí presentes, fuimos testigos de primera mano del daño en alguna medida irreversible que se había hecho al medio ambiente, de este desbanque de material, de esta agresión a la naturaleza, de esta contaminación de la laguna, todas estas cuestiones que fueron en realidad eh, hechos para nosotros desde un principio, hechos irrefutables que pusimos a consideración de los señores jueces y que ahora se han transformado en una sentencia en firme. Y lo digo en firme porque si bien mañana los distintos actores podrán todavía apelar y procurar que esto llegue a una instancia nacional y demás. En el caso de las acciones de protección, como es del que estamos hablando, cuando falla la Corte Provincial, se debe dar ejecución inmediata, más allá del proceso que se siga a nivel nacional, más allá de las nuevas apelaciones o nuevos procesos legales que se puedan abrir. Mientras esto sucede, el fallo es ya de ejecución inmediata. Así que por resolución del juez en 20 días debemos nosotros estar o deberían iniciarse ya los trabajos de remediación y recuperación de Yincocha. Hay varias tareas que quedan en manos del municipio y de etapa directa o indirectamente. Está allí este plazo de 20 días ya para iniciar las labores de restauración.
que tendrán que estar precedidas de estudios para una restauración ecológica de la laguna. También Etapa, conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos, debe iniciar estudios para identificar otra zona para una estación de bomberos que podría ser necesaria. Tiene que intervenir el municipio en la terminación unilateral de este contrato de comodato. Esta área de Yincocha debe volver 100% bajo la custodia de Etapa, y el Consejo Cantonal también deberá convocar una sesión extraordinaria para, en un término de 30 días, discutir sobre cambios de uso de suelo y reducción de márgenes de protección de la laguna y Yincocha. Todo esto tiene que hacerse contrarreloj. ¿Va a seguir usted impulsando esta causa y estos trámites? Por supuesto. Bueno, en realidad este tema lo hemos impulsado nosotros gracias a que fueron primero un grupo de cuencanos y de cuencanas, este colectivo Cuencanos por el Cajas, liderados, como decía, por el doctor Franklin Buccelli y la doctora Verónica Cordero, quienes pusieron esto y quienes son los que verdaderamente han estado impulsando. Ellos son, en realidad, a quien debemos agradecerles este triunfo, esta buena noticia para Cuenca. Nosotros, los concejales, hemos sido instrumentos que hemos permitido viabilizar este proceso y lo seguiremos haciendo en el futuro. Hay 5 días, el tema es inmediato, hay 5 días para que se inicien los estudios del proceso de remediación. Hay 20 días para que estos estudios se concluyan, es decir, en 21 días nosotros tenemos que tener ya una acción en concreto de remediación ambiental en Yincocha en 21 días. Y en efecto, dentro de 6 meses deberíamos encontrar ya el lugar donde establecer la nueva estación de bomberos cercana, pero no dentro, así lo manda el fallo de la Corte, cercana, pero no dentro del Parque Nacional. Esto además abre una oportunidad, ¿no? Creo que aquí no se trata de entrar en esta lógica negativa de enfrentamiento entre instituciones. Creo que hay que sacar oportunidades, inclusive de estas situaciones que originalmente pueden parecer adversas. Qué bueno que la Corte disponga la construcción de una estación de bomberos cerca del Parque Nacional del Cajas, porque eso nos va a permitir también volver los ojos a nuestros hermanos de Molleturo, a esas comunidades muchas veces olvidadas de Molleturo, a las que les vendría muy bien tener también una estación de bomberos, con todo lo que esto implica. Así que ojalá podamos buscar que, ya que tenemos que estar cerca del Parque Nacional del Cajas, de una vez podamos servir a las comunidades de Molleturo. Eso es lo que evidentemente pretendemos. Y sí, el tema tiene que tratarse en el Consejo Cantonal, más que nada, estimado Gustavo, para que quede sentado y escrito en piedra. Es decir, el Consejo Cantonal además deberá revocar este uso de suelo y simplemente declarar a Yincocha nuevamente como una zona intangible en la que no se permite ningún tipo de intervención, ningún tipo de intervención. Del Cuerpo de Bomberos no vamos a hablar por falta de tiempo fundamentalmente, pero también porque es otro tema que debe pasar por la agenda municipal, un tema que no debe olvidarse, por lo menos en el tema medioambiental, manejo de la ecología. Tiene que intervenirse en el Cuerpo de Bomberos de Cuenca. No puede seguir este importante Cuerpo de Bomberos, que además tiene una destacada actuación a nivel nacional en otros ámbitos, en esa línea que se ha mostrado en contra de los intereses colectivos. Ni se dejará tampoco pasar por alto, estimado Gustavo. Nosotros, tan pronto o en los mismos días en los que enviamos nuestro comunicado oficial al Ministerio del Ambiente solicitando la revocatoria del comodato, enviamos también ya un comunicado abriendo un proceso de fiscalización tal cual nos lo permite la ley y el COTAD a los compañeros concejales. Hemos abierto un proceso de fiscalización sobre el cuerpo de bomberos en cuanto justamente al tema de Yincocha y algunos otros temas más. Recién estuvimos también haciendo una inspección al hangar del aeropuerto para constatar cómo está el tema de las unidades aéreas y demás. Hemos estado trabajando de cerca con varios procesos de fiscalización del cuerpo de bomberos y esto es un tema que, por supuesto, sobre el que no quitaremos el dedo del renglón. Está en marcha este proceso y desde luego estamos recopilando los documentos, estamos esperando que se nos responda también alguna información que no se nos ha entregado. Y claro, independientemente de cómo vaya el fallo de la Corte Provincial, nosotros como concejales continuaremos independientemente y por nuestro lado el proceso de fiscalización de bomberos, desde luego. Bien. Muchas gracias, concejal Ugalde. Se ha gustado. Siempre es un placer y muchísimas gracias por la entrevista. Han escuchado al economista Andrés Ugalde, concejal del Cantón Cuenca. Nos vamos a una breve pausa.